noches, Magister. ¿Cómo les va? Buenas noches, Magister. Hola Ángel, qué gusto, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy Buenas bien. noches, Magister. Habla serio, Madeleine. No me pasaste el bostezo. Disculpe, Magister. ¿Cómo les va? ¿Ya están con los grupos? Sí, ¿Sabía que Magister, eso es un reflejo que empezamos. no tienen las personas que tienen síndrome de Down? Ah, sí, no sabía eso. Qué Sí, chévere. cuando muchos bostezan en una habitación, es contagioso, pero las personas que tienen síndrome de Down no tienen ese reflejo. Hostia, buenazo, gracias. Eso, me encanta esto de cuando uno aprende más. Ujú, ujú. Muy bien. ¿Vieron la película? ¿Quién lloró? Magister. Ay, Nadiuska. ¿Qué pasó, Madeleine? Dije, o sea, digo que sí, sí vi la película. También lloró. No, usted es dura. O insensible, pero no, no iba a decir eso, te iba a decir dura. Es mujer, profe. Así es. María Belén, ¿tú sí viste? Magister, buenas noches. Sí, Magister, sí, sí, sí la vi, pero no lloré. Buenazo. Es, o sea, tiene mucha carga simbólica, semiótica. Uf, es una buena. Hay muchas películas para esto, pero quería, quería hacer con esta película. Ok. ¿Quién empieza para hacer un diálogo? ¿Qué grupo empieza? Empezamos nosotros, el Magister, el grupo uno. Ya, chévere, Madeleine. Ya, ya le comparto. ¿Estás cansada? ¿Te amaneciste haciendo la exposición? Yo sí me amanecí haciendo los reactivos. Ustedes, oigan. Mm. Sí se ve. Sí, Ya. ¿Quién empieza? Génesis. Ahí está el orden en los integrantes. Jocelyn, ¿está? No, bueno. Buenas noches con todos. Nosotros somos el grupo uno. Vamos a exponer sobre la película La lengua de las mariposas desde un análisis semiótico. Bueno, los integrantes es Jocelyn Zurita, Legui Sandoval, Solange Mera, Génesis Andrade, Ángel Cañarte, Eduardo Zambrano y Talía Yumi Kinga. Bueno, la película de La lengua de las mariposas se desarrolla en España en los años de 30 más o menos, desde antes del inicio de la Guerra Civil Española. Bueno, en el contexto de una tensión política y una división entre republicanos y nacionalistas. Esta historia muestra la relación del niño que se llama Moncho y su maestro de escuela, don Gregorio, quien representa ideas de libertad, de educación y pensamiento crítico, promovidos por la República. Sin embargo, en el comienzo de la guerra llega la represión franquista a estas personas con estas ideas, ¿no? Y empiezan a ser perseguidos y provocan miedo y cambios dolorosos en familias, amistades, entre otros. Desde un análisis semiótico, bueno, la lengua de las mariposas utiliza signos, símbolos y mensajes para representar el contexto de esta guerra española y la libertad eh, y la pérdida de la libertad en sí. La compañera Génesis Andrade me dice que está en la sala de espera.
sí, es cierto. Cierto. Ya, ya ingresó. Bueno, Génesis se prepara para después de mí. Buenas noches, chicos. Buenas noches, Magíster. ¿Pueden ayudarme dándole continuación a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, esta película es muy interesante, como mencionaba el Magíster, está cargada de muchos símbolos, de muchas referencias. Es muy interesante que en el transcurso de la película encontramos, por ejemplo, cómo están cargados de significados a través de las miradas, a través de los silencios, a través de los objetos. He colocado aquí algunos, por ejemplo, la mirada del niño en la última escena en la que sostiene una piedra, totalmente asumiendo un rol que se le había asignado por su familia. Hay otra escena interesantísima en la que sostiene una manzana, muerde la manzana en una referencia como a la religión, como que asumiendo una, un pensamiento más racional o abriendo su pensamiento, su cosmovisión hacia el mundo, hacia la enseñanza, en este caso, de su maestro. Hay una escena particular que analicé y es la escena en la que el maestro va tras Moncho luego de que éste huyera de clases. Cuando él va a su casa, el silencio de Moncho representa esa vergüenza, eh, esa inseguridad tras haber huido de clases, pero por su parte, don Gregorio, a través de sus gestos, de ser pacífico, rompe con, ese, con esa representación rígida del educador, acercándose con empatía, invitándolo, pidiéndole perdón incluso a Moncho y permitiéndole que se integre al salón de clases, cuando lo aplauden. Hay otra parte interesante de esa escena también, cuando uno de los estudiantes lee un fragmento de un poema, se llama Recuerdo Infantil, si no estoy mal, que justamente es una crítica a esa educación rígida tradicional. Eh, Podríamos decir que el mensaje implícito de esta escena es que el aprendizaje debe construirse desde la empatía y no desde el miedo. Ujú. Pásela a la siguiente, por favor, Lady. Bueno, en sí la película Lengua de Mariposas se relaciona con la actualidad magíster en Latinoamérica porque muestra cómo la educación puede enseñar libertad, pensamiento crítico, pero también cómo el poder político y el miedo puede afectar a las personas. El maestro don Gregorio representa una educación basada en el respeto, la curiosidad o algo así que sigue siendo más importante, pero se refleja, por ejemplo, en gobiernos de Latinoamérica como la dictadura, donde las represiones se ven bastante marcadas y también las redes sociales con una polarización política. ¿Puedes darle la conclusión, por favor? En conclusión, en sí la película es bastante cargada de símbolos y signos que transmiten mensajes de libertad, educación, miedo, pero que a la vez también de parte de ese miedo nos generan una búsqueda de la libertad, libertad de pensamiento, libertad de expresión y más que todo una reflexión podemos decir que es una película que ya es basada en la antigüedad, pero cómo puede tranquilamente repetirse en la actualidad. Muchas gracias, Magíster. Gracias al Pero grupo. me gustaría agregar algo. Claro. Bueno, más que nada lo interesante de esta película es que nos cuentan que desde el inicio vemos como los niños también van indispuestos a una realidad que se les impone, ¿no? O los típicos miedos que les dan para se porten bien, ¿no? En este caso, él tiene miedo de ir a la escuela, sin embargo, don Gregorio le rompe esa idea mediante el respeto, la paciencia y la curiosidad. La verdad, la escena clave o la que a mí más me gustó de la película
Más que nada ocurre durante las clases y los paseos por la naturaleza, en la cual el maestro pues le enseña más allá de los libros o de lo establecido, sino que es chévere que le enseña a pensar, el pensamiento crítico y todo eso. También tenemos lo que fue la relación de maestro-alumno, en la cual el maestro no representaba una autoridad basada en el miedo, sino en el conocimiento y la libertad. En este caso, el estudiante simboliza lo que es de inocencia y pues el aprendizaje crítico. Gracias. Em, Qué chévere. Veo que además, gracias por compartir el Canva, porque ahí se ve las iniciales de todos los que han colaborado en la presentación. Eso es chévere porque no solo una persona lo ha hecho. Y, hay una reflexión ahí, más allá de la asignatura, ¿no? Que probablemente nos veamos en quinto semestre con una asignatura que tiene más de la mano, en la que doy, que se llama Educomunicación. Y que justamente lo que busca es esto que ustedes acaban de ver. Eh, Quizás la película la mandé también por todo el contexto de la última conversación que teníamos con Ángel, con todos, porque el espíritu de la educación, de la universidad es precisamente ese, ¿no? Es decir, que ustedes formen un pensamiento crítico, pero también entender sus realidades, ¿no? Es decir, nosotros desde acá intentamos, o bueno, se intenta desde mi parte entender, digamos, sus realidades, eh, sus tiempos, sus formas, y de esa manera, más allá del pensum, del sílabo, también ir como comprendiendo también sus distintas maneras de aprender. Y hoy día incluso aprendí un dato curioso sobre el bostezo. Em, Eso. Siguiente grupo, por favor. Magister, buenas noches. Buenas noches con todos. Buen inicio de semana. Magister, Belki está en la sala. ¿Le puede aceptar de pronto? Claro que sí, por Gracias, supuesto. muy amable. Magister, compañeros, buenas noches. Nuestro grupo es el número 2. Está conformado por Belki Barros, Javier Esparza, Juan Gutiérrez, Pamela Vinuesa y quien les habla Alexander González. Hoy vamos a presentar un breve análisis de la película La lengua de las mariposas. Esta historia muestra la relación entre un niño y su maestro, resaltando una educación basada en la libertad y el respeto. Al inicio se presenta una etapa tranquila que funciona como un preámbulo antes del conflicto cuando la Guerra Civil Española cambia la vida de los personajes. Además, podemos analizarla desde la semiótica, ya que utiliza símbolos para representar la inocencia, el miedo y la pérdida de valores. El contexto de la película se sitúa antes de la Guerra Civil en 1936, dando como protagonistas al niño que se llama Moncho y al profesor que es Don Gregorio. Este niño tenía bastante miedo al momento de ir a su primer día de clases, debido a que él tenía el pensamiento de que todos los maestros eran malos y que les pegaban para que aprendan eh, por ese medio. Pero al momento de él ir, vio que todo era diferente. Don Gregorio no era de esas personas que pegaba a los niños. Y de ahí nació lo que viene siendo la relación de estudiante-maestro. Y don Gregorio se convirtió como un amigo muy cercano de Moncho, ayudándolo a pensar de una manera crítica. De hecho, dentro de una parte de la película, eh, le hace reflexionar de cómo piensa la mamá, de cómo piensa el papá sobre el infierno y también de cómo pensaría él de lo que es en realidad el infierno. Eso hace que se conviertan en muy grandes amigos, pero lastimosamente don Gregorio es llevado preso por tener ideologías diferentes a lo que comienza la guerra civil.
Magíster, buenas noches. Bueno, a continuación, para ir reforzando sobre el tema ya de mis dos compañeros anteriores, a mí me tocó esta vez hacer un estudio de la novela, pues las escenas claves analizadas con la semiótica. Entonces, tenemos primero la película muy interesante, habla de la semiótica casi en todo. Si bien es cierto, pues tenemos un significado semiótico. Yo lo he sacado que las palabras de la libertad se usan como armas de destrucción. Como ustedes ven en la película, tienen diferentes dialectos desde el principio. Un poema de uno de los niños que lee, que obviamente tiene coherencia. Yo he visto también le he puesto aquí, como está en la PPT, el simbolismo central, que netamente, pues como dice la lengua de las mariposas, sacamos que una mariposa identifica libertad, belleza, fragilidad, lo que puede caracterizar una mariposa, ¿no? Y en función a la película, Magíster, demostrar que la actuación por sí sola no es un escudo contra la barbarie y si el remoto la traiciona. En esta escena, pues final, vemos que el niño es el protagonista, se podría decir central, Moncho, usa un lenguaje científico que día a día su profesor le va enseñando. Sí, que el maestro lo enseña. Semióticamente, nosotros, o para mí, o para mi grupo, semióticamente la lengua de la libertad se convierte en lengua de odio, símbolo de la fragilidad de la civilización. Gracias, Magíster. Ok. Buenas noches, Magíster. Eh, bueno, en la relación con la actualidad, aquí en la película de la lengua de las mariposas, pues nos enseña que aunque, bueno, los tiempos cambien, el miedo de nosotros como humanos, eso nunca no va a cambiar. Eh, de la misma manera, la traición por la supervivencia aquí en la película, al igual que Moncho, gritó insultos a su maestro para salvar a su familia. Hoy muchos aquí en las redes sociales se unen, pero en funas o ataques en redes sociales, solo por el miedo a ser excluidos o cancelados. Así, por aquí, en la actualidad, perdón, antes la libertad se robaba con armas, hoy se pierde entre el ruido del odio digital, de las redes sociales, por miedo a ser más que todo excluidos y por la desinformación que ahora nosotros tenemos. Gracias, Maggie. Ok. ¿Alguien más o ya terminaron ahí? Eh, Juan, dale. No le acepta Belki, está en la sala, decía Magíster, pero bueno, como nosotros entre el grupo hicimos la exposición, tenemos la conclusión crítica grupal que la sacamos entre todos, un pequeño párrafo que dice que La lengua de las mariposas es una película profundamente emotiva, que retrata cómo la educación puede ser un acto de libertad y esperanza, pero también cómo los conflictos políticos pueden destruir vínculos humanos y valores fundamentales. Decimos que el miedo colectivo y la represión ideológica que marcaron al inicio de la Guerra Civil Española. Si bien es cierto, es una conclusión de una película donde un maestro le enseña muchos valores a nuestro niño Moncho, el protagonista, y abarca todo lo que nosotros hemos venido hablando y le hemos implementado a su asignatura magíster, que es la semiótica. Muchas gracias de la participación del grupo número 2 y gracias compañeros por su atención. Buenísimo. Eh, Ustedes hacen referencia, estoy con el micrófono así, ¿no? Ya creo que entró la Belki. En todo caso, eh, tienen problemas de conexión porque parece que se le entra y se le va. Sí, señor Eh, Majita, disculpe, buenas noches. no te preocupes, Justo lo que iba a hablar se me fue la conexión. no hay problema, suele pasar. Eh, es interesante esto, vuelvo a insistir, porque desde esa perspectiva, eh, pongamos de ejemplo lo de ahorita, lo de la Belki, ¿no? Es decir, si yo no conozco la realidad del tema de conectividad y todo, si yo no conozco si ustedes
han desayunado, han comido, están tranquilos. Siempre les pregunto cómo están, porque es importante, digamos, más allá es decir, involucrarse, ¿no? Más allá de la asignatura, sino con las barrigas vacías, con problemas mentales en términos de preocupaciones, no van a poder rendir. Entonces es importante que estemos sintonizados todas y todas. Por eso la importancia de la película y entender precisamente desde esa perspectiva esos símbolos que existen ahí desde esa perspectiva semiótica. Em, el cómo, por ejemplo, hay una escena, dicho sea de paso, claro, eso es de las finales, ¿no? Esa película, pero que muestra mucho cómo la familia, ¿no? Por salvarse empieza a quemar todas las pruebas, ¿no? Y el padre que conjugaba con el maestro lo insulta, pero llorando, ¿no? O sea, es fuerte eso, ¿no? Y el niño empieza a lanzarle piedras repitiendo las palabras que aprendió. Em, Siguiente grupo. Lo chévere de esto es que los que no vieron probablemente digan, chuta, si ha estado buena. A ver, ¿cuántas personas son en este? Integrantes? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y están tres personas en la colaboración del Canva. Buenas noches, sí se ve. Sí, La pan- se veía todo. ah, ya. Buenas noches, nosotras somos el grupo número 3 y vamos a presentar nuestro análisis sobre la película La lengua de las mariposas. Integrantes Silvia Perugachi, Carolina Montoya, Jimena Morán y ya, Desli Rodríguez y Scarlett Morillo. Y ya, como contexto de la película tenemos que, bueno, como sabemos, esta película ocurre en Galicia, España, en el año de 1936, justo antes de la Guerra Civil Española. Al inicio se ve una vida tranquila en el pueblo, pero poco a poco empiezan los conflictos políticos y la división entre las personas. La relación entre Moncho y don Gregorio muestra una educación basada en la libertad, el respeto y el pensamiento crítico. Don Gregorio le enseña a aprender sin miedo a ver el mundo de una forma más humana, pero todo cambia con la llegada del fascismo y el golpe de Estado. El miedo empieza a controlar a las personas y muchos cambian su forma de actuar para protegerse. Y al final, don Gregorio es arrestado y Moncho, aunque lo aprecia mucho, termina insultándolo por la presión y el miedo del momento. Ese final refleja cómo la violencia y los conflictos políticos pueden destruir la inocencia, la convivencia y las relaciones entre las personas. La escena clave. La clase en la naturaleza. Esta escena es importante porque el profesor lleva a los estudiantes al campo para enseñarles sobre la naturaleza y especialmente sobre las mariposas. En lugar de usar un método tradicional, el profesor enseña observando, explorando y haciendo preguntas. Aquí lo primero que podemos aquí observar es el espacio como signo, porque está la naturaleza versus el aula. El cambio de espacio no es casual. Don Gregorio traslada la clase del aula cerrada a campo abierto. El aula representa la educación tradicional vertical, autoritaria, y la naturaleza representa la libertad y el conocimiento. Aquí podemos decir que aprender no solo ocurre en cuatro paredes, el conocimiento está vivo afuera en el mundo. Como análisis semiótico, podemos ver que la naturaleza simboliza la libertad y el aprendizaje sin límites. También está la mariposa, representa el conocimiento, la curiosidad y el crecimiento. No se puede aprender con miedo, igual que la mariposa no puede alimentarse si está presionada. También se hablaba que la mariposa tenía como una lengua espiral. Bueno, eso demuestra el aprendizaje. Es un largo, lleva el tiempo, no es inmediato, pero es necesario para alimentar el espíritu. También el profesor representa una educación diferente basado en pensar y no solo memorizar.
y el espacio abierto afuera significa romper las reglas tradicionales de la escuela. También aquí podemos ver que al rato cuando el profesor Gregorio lleva a los estudiantes al campo, el gesto del maestro no impone, sino muestra su mano, sostiene la mariposa con cuidado sin aplastarla. Este gesto es un signo de respeto hacia el alumno y hacia el saber. También aquí tenemos los colores de la escena, la naturaleza. Podemos observar que el verde oscuro está en los árboles, el bosque, el verde claro está en las plantas, la hierba. Esto representa la vida, la libertad, el aprendizaje. El amarillo dorado la podemos ver en la luz del sol, los tonos cálidos del ambiente. Esto representa el conocimiento, descubrimiento. El marrón le podemos ver en la tierra, como donde está el suelo, los troncos. Esto representa la realidad, conexión con la vida. Y el azul claro, que es el cielo, esto representa la tranquilidad, la libertad de pensamiento. Los colores verdes y naturales representan la libertad y el conocimiento, mientras que la luz amarilla simboliza el aprendizaje que el profesor transmite. Gracias. Buenas noches, bueno, yo les voy a hablar sobre estos conceptos. Bueno, la escena más importante de la lengua de las mariposas es el final, ya que cuando arrestan a don Ramón Gregorio es porque sus ideas son políticas. Esto representa la educación, la libertad y el pensamiento crítico. Pero también esta escena se relaciona con temas actuales, porque muchas personas todavía tienen miedo de expresar sus opiniones, pero también nos enseña cómo la educación nos ayuda a formar personas libres y críticas. Desde la semiótica, las mariposas simbolizan libertad e inocencia, pero los silencios nos representan miedo y las miradas que transmiten tristeza y dolor, ya que este mensaje principal es que el miedo puede cambiar a las personas, pero el conocimiento y la educación dejan una huella para siempre. Bueno, en cuanto a los problemas relacionados con la actualidad, tenemos principalmente la presión social que lleva a las personas a traicionar sus propios valores, que es un claro ejemplo del reflejo de los peligros que hay hoy en día. En cuanto a la educación, como dice, define una educación humanista y liberadora en esta película, ya que nos hace ver la necesidad de que los sistemas vayan más allá, no simplemente de memorizar, sino que hay que fomentar la creatividad en cuanto a la educación. El miedo es el tema central de la película, porque el temor inicia principalmente cuando Moncho no quiere ir a la escuela y el terror que vive el pueblo por los problemas políticos. El lanzamiento que presente en esta película son principalmente las mariposas, que estas simbolizan la libertad y la belleza. La lengua de las mariposas, de que se habla en la película, también es la metáfora central que simboliza la curiosidad y el descubrimiento. Bueno, como conclusión final del grupo, hemos concluido que esta película nos ayudó bastante a comprender los problemas sociales que aún existen en la actualidad. Y la lengua de las mariposas nos muestra cómo la educación puede formar personas libres y críticas. Muchas gracias. Em, a ver, pregunta para este grupo y para todos. Esperen, déjenme poner esto. A ver, ahí quiero verles. ¿Dónde está? ¿Se acuerdan de esa escena, Madeleine? Sí, es cuando le llevan preso al maestro. La pregunta es, a ver.
Vamos a, porque parte de la asignatura y de lo que ustedes están exponiendo, todos han expuesto sobre el tema del pensamiento crítico, la educación y todo, ¿no? Entonces, pues esto es una película, como decía la Madeleine, me parece, así como de la antigüedad, decía, creo, de 1900 y pico, ¿no? Recrea, evidentemente, ¿no? Fue grabada en el 2000 y pico, pues está recreada en 1930. Em, pero entonces la pregunta es, Silvia, ¿cuál crees que, y para todos los demás, cuál crees que serían hoy los fascismos? ¿O cómo se replicaría esa escena que estás viendo ahorita? Magista, ¿podría repetir un poco? Porque no me escucho muy bien. ¿No me escucharon? O sea, actualmente, ¿cuál sería esa escena? El símil. ¿A qué se asemeja lo de esta escena? Ángel, todos, todas. Magíster, más o menos, a mí lo que me hizo acuerdo es, por ejemplo, recuerdo bueno, yo sí soy bien politizado. El último día de Rafael Correa cuando se saca la banda y la pone en el asiento presidencial. Y bueno, hace un video emotivo y demás, y cómo lo despidieron en el aeropuerto y toda la situación. Se me un poco más que todo porque bien o mal, me guste o no, en alguna parte hay una frase que dice Rafael Correa cuando se despide, dice, bueno, yo me iré y la revolución caerá, porque realmente no había quien le tome la posta para hacer y seguir con la misma ideología que traía su partido político. Y mucha gente lloraba así cuando se estaba despidiendo en el aeropuerto y demás. Y le asemejé un poco a ese pensamiento radical que vino a ser una década de cambios y que mucha gente se identificó con eso. Pero más allá de eso, regresamos a un país que siempre estuvo guiados por la vieja política de siempre. Ujú. Eh, está bien, Ángel. Independientemente, digamos, de la opinión personal, que eso es parte de esta obra, todo el mundo debe hacerlo, de hecho, no solo Ángel. La escena en sí, quiero recordarles la escena en sí, que claro, lo que asoció Ángel está, digamos, en su matriz mental, ya está, digamos, es correcto, cada quien puede asociarlo, pero en sí, esta escena eh, es cuando él sale y este personaje que está aquí, que lo voy a subrayar por aquí, ¿sí? Este personaje eh, está como llorando y diciéndole cosas malas, pero él tenía mucha compatibilidad con él. ¿Se acuerdan de eso, Madeleine? Sí, de hecho, creo que le dice asesino, hijo de, bueno, no voy a decir, y así y le gritan porque él tenía ideologías liberales, pero eso en ese entonces es como que discriminar a la gente que tiene ese tipo de ideas, ¿no? Ese tipo de las ideas como un pensamiento crítico, que hoy en día es lo que debemos de desarrollar más, pero en ese entonces apenas estaban como que empezando y eso era prohibido porque les convenía tener a la gente digamos, a la gente en la ignorancia. Madeleine, es que lo que acabas de decir, a eso voy. Justamente lo que acaba de decir Madeleine, solo que te quito algo lo que tú dijiste al final, decías, en la antigüedad, no. ¿Cuántas veces ustedes se han callado en un aula por no decir algo, es decir, por miedo a la represión, que es lo que está pasando ahí? Es decir, este señor, el niño, él hizo, o sea, le hizo un traje y todo. O sea, había mucha compatibilidad, mucha complicidad con las ideas del maestro. Pero una vez que llega la represión, entonces lo cogen a él, ¿no? Le cogen al vocero, digamos así, a la persona visible, y quienes tienen complicidad, digamos, en términos de eh, afinidad, agrado, simpatía, callan por miedo a la represión. Y eso pasa hasta el día de hoy. Pasa en el aula, pasa en las redes sociales. Alguien publica algo y le escribes por interno, yo te apoyo, pero no lo dices públicamente por miedo a la represión. ¿Estamos? Emi, ¿quieres decir algo? Y de ahí después Génesis.
Magíster, buenas noches. Sí, justamente yo quería decir algo que dijo la, La ¿cómo se llama? Madeleine, la La Madeleine. madre. Sí, sí, esta escena, o sea, prácticamente se relaciona, Magíster, mucho con la actualidad. O sea, yo pienso que porque todavía vivimos en una sociedad donde muchas personas, me incluyo, o sea, sentimos miedo de expresar lo que realmente pensamos por el temor al rechazo o el temor a las críticas o incluso las consecuencias, sean sociales y políticas. Por ejemplo, incluso en las redes sociales vemos cómo algunas personas atacan o humillan a otros solamente por tener ideas diferentes. Y también podemos esto relacionarlo así con algunos países latinoamericanos donde todavía existe el miedo de hablar sobre política o injusticias o problemas sociales, porque muchas personas preferimos callar para evitar conflictos o perder oportunidades incluso. O te funan. Génesis. Yo creo que más allá de irnos de Latinoamérica o como que más de las redes sociales, y bueno, yo lo vivo un poco en mi familia y creo que así ha sido la mayoría, porque después de todo es la base de la educación y de lo que somos, ¿no? Y es más que nada que en la familia ya creces con miedos de decir lo que piensas, ¿no? Por ejemplo, en mi familia yo tengo dos ideologías totalmente contrarias. Entonces, ponerse a hablar de política en una reunión es salir súper peleados. Pero más que nada, si nos damos cuenta y nos ponemos a analizar, eso es algo cultural, porque se supone que somos personas con derecho a libre albedrío, pero o estás a favor del gobierno o estás totalmente en contra, no puedes tener ninguna de las dos. Y aparte de eso, y creo que esto también, bueno, el otro día leí en uno de los compilados de otra materia, que ahora más que nada la ignorancia no la maneja solo con la falta de información que te dan, sino con la sobrecarga de cosas. Y en este caso lo podemos evidenciar bastante en lo que es en las noticias, como dicen las redes sociales, tanto sensacionalismo que te agobian tanto al nivel de ya no querer saber nada y miedo de decir las cosas justamente por este tipo, ¿no? Génesis, has dicho, ya te doy la palabra, Ángel. Génesis, has dicho algo clave, clave que es importante para definir el fascismo, el totalitarismo. Estos dos tienen una característica importantísima y es que dividen entre buenos y malos, entre opositores y gobernantes. Es decir, no hay matices, no hay diversidad. El totalitarismo y el fascismo detesta la diversidad, persigue la diversidad. Entonces, si piensas diferente, te persigue. Entonces, asociar esta película con lo de ahora, o cualquier realidad, puede ser una micro realidad como el aula, como puede ser una macro realidad como nuestra ciudad, nuestro gobierno, la región, incluso pensando geopolíticamente con Donald Trump. Ángel, ¿quieres decir algo? Sí, Magister, justo quería acotar sobre la idea de mi compañera Génesis. Por ejemplo, ahora se ve mucho, si dices que Rafael Correa hizo un trabajo decente, eres borrego, pero si apoyas a Novoa, eres Florindo. Entonces, no puedes tener un balance entre los dos, entre decir, bueno, hizo su parte, pero acá quiere hacer su parte. O sea, no tienes eso porque si dices una sola cosa buena de este gobierno, ya perteneces a ese gobierno, te califican de una y las redes sociales te bombardean con eso. Pero también me hizo acuerdo y un ejemplo muy puntual que nos pasó en la clase donde me metí un poquito de problemas, porque nadie se atrevió a preguntar qué era una cita sobre citas y yo pregunté y la profesora tiene una manera peculiar de llamarte ignorante sin llamarte ignorante. Entonces, mis compañeros luego me bombardearon con mensajes. Sí, Ángel, yo iba a preguntar, pero ya vimos cómo es la profe y ya te habló a ti, no sé qué. Y entonces es feo porque en esa clase nadie quiere participar por ese mismo miedo de que te va a ignorantear sin que te ignorante o te va. ¿Ok? Génesis, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, en esos casos sí sería bueno y de paso capaz les sirve en este semestre.
En esos casos también es parte de lo que estamos estudiando, ¿no? Comunicación. Y es el hecho de, a veces por más que nos dé miedo las cosas, uno, cuando hay que decirlas, y dos, si nos estamos educando es por algo. Obviamente también tenemos las responsabilidades previas. Sin embargo, también tenemos como que evitar quedarnos callados, porque si simplemente no lo decimos de forma directa o si solo lo dice uno, simplemente es pasado por alto y sigue pasando, se convierte en un patrón en los siguientes semestres, más que nada, o en las siguientes generaciones que vienen. Y eso también lo vemos bastante en el día a día, en distintas Sí, situaciones y justamente en lo que estábamos viendo en la película. A sí, ver, justo eh, hablé, perdón, magíster, justo hablé con alguien de la facultad y me dijo, no, Ángel, te vas a meter en más problemas y te va a tocar alguna materia con esa misma profe y eso no se puede cambiar, lo cual me dejó muy desilusionado, pero bueno, parte de la realidad, aunque no callaré mi voz jamás, ¿no? justo Por a más eso, con eso que pase. quería, con eso quería apuntalar justo lo que acabas de decir, es decir, ¿cuáles son en la piedra, digamos, la lengua de las mariposas tiene, hay un simbolismo del tema de las piedras, ¿no? Como rebeldía. Entonces, ¿cuáles son las piedras simbólicas que ustedes lanzan, ¿no? En ese sentido. Y es importante porque todo esto que yo les estoy diciendo es importantísimo porque quiero hacer un match con la SF2. Eh, Ustedes tienen un proyecto espectacular para eso, que es justamente generar unas herramientas digitales para esto, o sea, para leer la realidad, porque imagínense, o sea, pensemos en una persona que, digamos, en la mamá o el papá de alguien de ustedes que se llama mayor, o un abuelito, una abuelita que se llama mayor, que les llega un mensaje de WhatsApp, nosotros nos ha llegado, de hecho, un mensaje de WhatsApp que dice, responde a este correo o responde a este mensaje, si no tu cuenta se va a bloquear, ¿no es cierto? Seguro les ha llegado, ¿no es cierto? O si no les ha llegado eso, les ha de haber llegado alguno de el cupón del TIE o del Supermaxi, ¿no es cierto? Em, que como todos ya sabemos son fake news. Entonces, ¿cómo generamos esas herramientas digitales precisamente? Es decir, y parte de eso, entonces asocio eso, ¿no? Las piedras simbólicas que se lanzan ahora es precisamente comunicacionalmente, por eso ustedes justo acaban de mencionar, o sea, están estudiando comunicación. Y entonces, callar para sobrevivir socialmente, al menos en mi asignatura, no vale. Por eso yo siempre les obligo a hablar. Entonces, y la idea es que ustedes hablen y lancen esas piedras, ¿no? Y por lo tanto esas piedras sean diversas, ¿no? Es decir, tanto de la Madeleine, de la Emily, del Ángel, de todos. Sí, incluso de los que están con las cámaras apagadas. Hay otro grupo más, me parece, ¿no? La Samantha creo que le toca, Samantha Mena. Magister, ahorita nos toca el grupo 5. Ya. ¿Qué te pasó en la nariz, Samantha? ¿Estás bien? Buenas noches, licenciado y compañeros. Somos el grupo 4. Nuestro grupo exponemos el análisis de la película La lengua de las mariposas, Ujú. dirigida por José Luis Cuerda en 1999. En esta exposición vamos a analizar cómo la educación, el poder y el miedo y la comunicación pueden influir en la vida de las personas. La historia se desarrolla en España antes de la Guerra Civil, en una época donde existían muchas tensiones políticas, ideológicas. En este escenario conocemos a Moncho, un niño tímido con miedo de ir a la escuela, y a don Gregorio, un profesor republicano que enseña de una manera diferente, basada en el respeto, la libertad y el pensamiento crítico. Bueno, desde la semiótica, la película transmite mensajes a través de símbolos, silencios, miradas y gestos. Por ejemplo, la naturaleza representa libertad y aprendizaje, mientras que el silencio y el miedo reflejan la presión social y política de esa época. También vemos cómo la educación puede formar personas críticas y conscientes, algo que sigue siendo importante en la actualidad. Además, en esta película se puede relacionar con muchas realidades actuales, donde aún existen personas que temen expresar sus ideas, donde donde la educación a veces
es controlada. Por eso en esta obra nos invita a reflexionar sobre la importancia de enseñar a pensar y no solo a obedecer. En la escena 1 podemos ver el encuentro con con la sabiduría y la autoridad. En este caso tenemos la figura de Don Gregorio, que representa la autoridad impositiva, en este caso que era el castigo, que no es el castigo, sino es la autoridad del saber, y hablando semióticamente, sus gestos, su postura, son significantes que comunican la seguridad y el respeto, y vienen a ser el modelo a seguir, en este caso de los niños. El argumento también podemos decir que en este caso la interacción sugiere que el conocimiento es un proceso de atención, ya que el objetivo que se muestra en el caso de la clase de la naturaleza con las mariposas actúa como un signo de curiosidad, y aquí se aprende que no es memorizar, sino observar el mundo de una manera nueva. En la escena 2 lo asociamos con la red de relaciones afectivas y sociales. En este caso, la gratitud y el reconocimiento, cuando aparece en este caso un gesto como un regalo, es el agradecimiento, es el objeto que se convierte en un símbolo de alianza entre la familia y el maestro, y representa el valor que la comunidad le otorga, en este caso a la educación. Entre los signos de timidez y obediencia podemos ver la postura de la madre y el niño, que refleja los códigos sociales, en este caso de la España de los años 30, y la timidez, que no es solo un sentimiento, sino un signo de respeto hacia la figura del maestro. Igualmente, Magíster, en la escena 3, como podemos visualizar, denotativamente representa una fiesta en la cual se están interrelacionando personas. Igualmente, eso presenta dentro de la película una tradición por la Segunda República Española. Asimismo, esto significa esperanza, libertad y cambios sociales que se dan, ¿no? Igualmente, presenta dentro de esto connotativamente alegría, algarabía, y como dije anteriormente, una tradición por la nueva transición que va a pasar. Relación con la actualidad. En esta película se la puede relacionar mucho con la actualidad, porque hoy en día todavía existen formas de presión social y manipulación ideológica. Por ejemplo, en las redes sociales existen muchas personas que todavía no expresan su punto de vista o sus opiniones al respecto de algún tema por miedo a las críticas, al rechazo o a los ataques de los demás. También desde la semiótica podemos relacionar que no solamente las palabras pueden comunicar, también los gestos y el silencio, como se puede observar en la película, la parte en la que el profesor Gregorio se queda en silencio y está con sus alumnos. Su silencio demostró como un poco de inconformidad y de decepción de ver que sus alumnos no le obedecían. Entonces él lo que hizo fue quedarse en silencio y así transmitió su inconformidad, los alumnos, al darse cuenta, lo que hicieron fue quedarse en silencio y poner atención para que él pueda proceder a dar la clase. Y bueno, al igual que en la película, hoy en día también por medio de los medios de comunicación y las redes sociales pueden influir bastante en nuestra manera de poder ver la realidad o de lo que queremos o de lo que el mundo quiere que nosotros pensemos, de lo que quieren los demás que pensemos. Todo eso influye, al igual que en la película. En la última parte nos pudimos dar cuenta que los demás, lo que pensaba la gran mayoría, influyó a que los niños y ciertas personas hicieran lo mismo por miedo a dar su opinión. Profe, la conclusión crítica que hicimos en nuestro grupo es una película que refleja como la educación, la libertad y la inocencia que existe, que nos daña también los conflictos políticos, la guerra y el temor que existe en la sociedad, mediante la relación entre el niño Moncho y el profe Don Gregorio. Se destaca la importancia de pensar de manera crítica y respetar también lo que se reconoce el papel fundamental de los maestros en el desarrollo de las personas y de los niños. Asimismo, la historia continúa siendo relevante en la actualidad porque aborda temas
que todavía están presentes. En la película también transmite un mensaje que promueve la educación y el empleo. Gracias. Ok, súper bien. A ver, em, voy a, un secreto, voy a meterme un poquito en las otras asignaturas. ¿Ya vieron la espiral del silencio? Teorías de la comunicación, ¿no? No, Teorías, magíster, aún no vemos No, la espiral del silencio. no, magíster. bueno, hay una teoría de comunicación que se llama la espiral del silencio. También hay varias, ¿no? O sea, una de ellas es esa. Hay otra que se llama agenda settings y otra que se llama framing o de encuadre. Estas tres que les digo son importantes justamente para esto, porque ustedes en el proyecto van a, digamos, a hacer, digamos, lo que acaban de hacer, pero van a meter varias asignaturas. Entonces, una de esas es teoría de la comunicación y van a tener que trabajar, investigar lo que es probablemente en clase o probablemente de manera de investigativa. Ustedes asocien con la espiral del silencio, que es lo que, otra vez volvemos a esa imagen, es decir, la gente se calla, que es lo que todos han dicho. La gente se calla precisamente porque hay un miedo impuesto ahí. En el caso de la película, nadie defiende públicamente al maestro, ¿no? Entonces el miedo social eh, silencia, ¿no? Y eso no solo es, no solo, ojo, esto es importantísimo, ¿no? eh, ya esto es de noveno, en cambio, dirección política, y es que no solo es en términos, digamos, de gobierno, sino que incluso el miedo puede ser generado precisamente por grupos, en este caso de delincuencia organizada. Entonces, quienes controlan el relato del miedo son los que dominan. Puede ser los videos, como pueden ser los militares, como puede ser el gobierno y así sucesivamente, ¿no? Es decir, autoridades. Y cuando decimos autoridades, no solo se refiere a eso, es decir, hay territorios en este país donde las autoridades no son el gobierno, sino son otras instancias, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿cómo se relaciona precisamente con nuestro proyecto? Con las redes sociales, las fake news, la presión colectiva. Por ejemplo, los fandoms, ¿no? Es decir, los fanáticos de algo, ¿no? Todo el mundo quiere ir a ver a la Tropicoqueta, ¿no? Entonces hay una presión colectiva para que te guste, digamos, todo lo que está en tendencia. La polarización digital, que es lo que decían todos, ¿no? Es decir, los anti con los pro, ¿no? Y así con todas las asignaturas, ¿no? Está deontología, está eh, semiótica, está eh, teorías de la comunicación y, digamos, todas ellas se conjugan en este. Por eso creo que esta película ayuda en ese análisis, ¿no? Porque también está pensar eh, cuándo, digamos, éticamente pensar en cuándo la verdad deja de ser digamos, un baluarte y deja de ser, digamos, y empieza a ser algo inseguro, la verdad, ¿no? ¿Hasta dónde callar, como el señor que vimos otra vez en la fotografía, que es creo de las escenas más importantes, ¿no? Es decir, ellos queman incluso sus pruebas, sus cartas, sus cosas, queman, ¿no? Para sobrevivir. Dicho sea de paso, y como paréntesis, en sexto semestre tenemos una asignatura maravillosa que se llama etnografía virtual. Y ahí justamente yo les enseño a anonimizar las investigaciones, porque es importante. Entonces, claro, ustedes cuando hagan una entrevista, probablemente en algún momento hagan una entrevista a alguien que van a cuidar la fuente por su seguridad y por la de ellos. Entonces, eso es importante, cuidar y anonimizar. ¿Ok? Entonces, ahí hay un periodismo ético que es parte de sus herramientas. ¿Por qué? Porque estamos en una era en la que las fake news abundan y los discursos de odio, la censura. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el siguiente grupo? El grupo 5 magíster. Ok, El problema es que ya nos quedan solo 2 minutos en su clase, magíster. no le puedo creer, es imposible.
Espérame que si es posible, ya son las 8:58. ¿Y con quién tienen después? Con la Magíster Betty Beltrán. Ah, ya. Bueno, ya si quieren abandonarme, quieren salir corriendo a su clase, no les guardaré rencor. Podemos abrir la siguiente clase con exposición Magíster, Claro, si es no hay posible. problema. Sí. Listo, Solo, Magíster. solo una cosa, esperen un segundo, antes de que se vayan, esperen. Yo les puse, ¿dónde está? Yo les puse, déjense de cosas, pues, yo les puse y no han aparecido. Semiótica. La gente del grupo tutoriado mío. ¿Dónde está aquí Estefan? Bueno, Estefanía está, Giovanni, Gloria, Gabriela, Juan. Bueno, Juan también está dentro del grupo. Hola, está aquí Giovanni Fabián, Gloria María, Gabriela Estefanía, Stephanie Yamile. No, no están, o sea, no aparecen en clase. Bueno, No son de aquí, Magíster. ¿en serio? Sí, Magister, no son de aquí. Puede ser. Ok, entonces llamando al otro grupo, disculpe. Ya, no les retengo más. Las 9 de la noche. Gracias, una bonita noche. Una buena Gracias por noche, Magíster, gracias, gracias. gracias por Hasta luego, asistir a la Magíster. clase. Chao. Hasta mañana, Magíster. Hasta mañana.